¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Mi nombre es Jorge, ya lo sabéis, y vamos a hablar ahora de algo que también es una duda muy frecuente en los cursos y en los talleres que yo imparto. Los tentempiés. ¿Qué pasa con los tentempiés? ¿Son adecuados? ¿No son adecuados? ¿Hay que tomarlos? ¿No hay que tomarlos? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los peores? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bien, lo primero que tenemos que saber es que es una buena alimentación bien equilibrada. Solamente hace falta 3 comidas: el desayuno, el almuerzo y la cena. Con eso tendríamos más que suficiente. Pero bueno, siempre ocurre que bien porque lo hemos hecho durante toda la vida, o bien porque a lo mejor tenemos un trabajo que tenemos que levantarnos súper temprano, pues, y además requiere un gran esfuerzo físico, pues necesitamos meter en el cuerpo pues una cantidad extra de alimentos, es normal. Pero que sepáis que tenemos que intentar dirigir nuestra vida hacia unos hábitos que nos den salud y que provean de salud al organismo, y entonces lo ideal es caminar hacia esas 3 comidas diarias. Bien, si tenemos que hacer tentempié, ¿cuáles serían los mejores tentempiés? Bueno, los mejores tentempiés son aquellos pues que se parecen a las comidas, me refiero en cuanto a los ingredientes a utilizar, en cuanto a los alimentos a utilizar. Pero un tentempié, como su propio nombre indica, tiene que ser poca cantidad de alimentos. Es un piquislavi, como se dice aquí en Andalucía. Es una pequeña porción de comida que en un momento dado pues ingerimos para seguir adelante y para que se apague, digamos, esas ganas de comer que tenemos. Bien, entonces ahí pues lo más interesante son los tentempiés que están hechos con cereales integrales, con granos enteros. Me refiero, por ejemplo, a unas bolas de arroz rebozadas con gomasio, a unas bolas de arroz que a lo mejor le ponemos un poco de producto animal, como pues, por ejemplo, un aporte de atún o de algún pescado. Siempre es interesante cuando mezclamos el cereal con proteína animal que no supere el 10% de proteína animal. Quiere decir que si añadimos a cualquier concreta o a cualquier albóndiga o a cualquier ensalada producto animal, en este caso por ejemplo atún, algún tipo de pescado, algún tipo de carne, pues siempre nos vamos a quedar con un 10% únicamente para que la mezcla no sea demasiado grande y volvamos locos al estómago a la hora de digerirlo. Bien, entonces, por ejemplo, unas croquetas hechas con arroz o con cualquier tipo de cereal, con mijo, con quinoa, lo hacemos unas albóndigas, unas croquetas, las podemos rebozar, las podemos freír, las podemos hacer en el horno, y nos las llevamos en un tupper y en cualquier momento pues podemos tomarlas. Hay multitud de recetas y están muy ricas, no tiene por qué ser algo soso, insípido y sin sabor. Podemos hacerla de forma que nos satisfaga, que es importante. Tenemos que tener en cuenta siempre que la comida tiene que satisfacer una parte importante de nuestro organismo y una parte importante a nivel emocional. Tenemos que disfrutar con la comida, porque si no hacemos esa comida adecuada a nuestros gustos, al final abandonaremos. Por lo tanto, es mucho más recomendable tomarnos una cocleta frita que lleve algún tipo de pescado, algún tipo de condimento, de arroz integral, pero que nos guste y que disfrutemos con ella, que no intentar comernos una albóndiga o una cocleta de arroz integral con gomasio que no nos gusta y que no nos satisface. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Que nos podemos tomar el arroz con gomasio en albóndiga y nos satisface? Perfecto. ¿Que tenemos que añadirle un poco de producto animal o un poco de queso o un poco de cualquier cosa, intentando que no supere el 10% y de esa forma sí nos satisface? Pues vamos a ello por lo menos en un principio. Bien, entonces aparte de cereal, pues también podemos utilizar de la misma manera, por ejemplo, albóndigas de lentejas. Por ejemplo, hay unas albóndigas que se hacen con lentejas rojas, que están fantásticas, están muy ricas. Existe, como digo, multitud de recetas ricas para hacer platos rápidos en pequeños trozos, tanto con cereales como con legumbres. Una ensalada de garbanzo, por ejemplo, un hummus puesto en un pan, por ejemplo. En fin, que ahí otro tentempié interesante pues es, por ejemplo, los patés de legumbre. El hummus es el más conocido, que es el paté de garbanzo, pero también podemos hacerlo de lentejas. Podemos hacer multitud de combinaciones en ese sentido. Y después también podemos hacer un tentempié con lo que son las semillas y los frutos secos. Podemos hacer las típicas barritas de cereal, o de frutos secos, que pues montamos como una especie de turrón
que lleve mucho sésamo, muchas pipas de calabaza y algunos frutos secos y la cortamos en trozos. Esto lo hacemos también en nuestros cursos para que la gente, por ejemplo, se lleve eso como un tentempié. Ahí estaríamos metiendo proteína, grasa de buena calidad y también tenemos un tentempié interesante ahí. Y bueno, por último, y no quiere decir que no existan muchas más posibilidades, obviamente que las hay, por ejemplo las tortas de arroz con un poco de gomacio, con un poco de paté. Es más interesante una torta de arroz que a lo mejor una rebanada de pan. Obviamente puntualmente también una buena rebanada de pan integral, ecológico, puede venir fantástico. Y después, como digo, este tentempié más fácil, que es la fruta. La fruta y la verdura, porque podemos perfectamente cortar unas tiras de zanahoria, de nabo, ese nabo dulce. Podemos cortarlas y tomárnoslas también como tentempié. De esa forma, además, estamos limpiando el organismo. Pero también la fruta, obviamente, es lo que muchas veces la gente coge porque es más fácil, es más rápido. No hay una precaución antes. Lo que ocurre es que con la fruta, que es perfectamente válida para tomárnosla como tentempié, sí tenemos que tener en cuenta aquí si es invierno o si es verano, porque obviamente las personas que tienen mucho frío y en invierno pues se tiene más frío, pues puede ser recomendable que la fruta esté levemente cocinada, por ejemplo un tipo compota. De esta forma ya hemos hecho una predigestión del alimento y no nos enfría tanto. Y también personas que tengan poca capacidad digestiva o que se le inflame el vientre una vez que termina de comer. Aquí también es interesante que la fruta esté levemente cocinada. Y hay desde compota, que es lo más sencillo, hasta, por ejemplo, podemos hacerlo en el horno, como manzanas al horno, peras al horno, calabaza al horno, que es una verdura muy recomendable, tartas de calabaza. Todo esto también puede ser perfectamente un tentempié. Y cuando estamos en una época caliente, en una época que hace mucha calor, pues aquí podemos acudir ya más a la fruta cruda. Y si tenemos un sistema digestivo perfectamente óptimo, pues podemos comer la fruta en cualquier época del año. Tenemos esa idea. Y también los licuados o los batidos en épocas calurosas también puede ser interesante como tentempié. Están cargadas de vitaminas, sobre todo si le añadimos un poco de espinaca o de cualquier otra verdura. Entonces, bueno, todo esto pues puede ser tentempié saludable, óptimo, casi para cualquier época del año, todos ellos. Lo que sí quiero dejarte claro es que el tentempié es una pequeña cantidad, una pequeña porción, y masticarla mucho. Que no hagamos de las comidas media mañana, media tarde, una comida, como hace mucha gente. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos va a apetecer cenar temprano, ya no nos va a apetecer almorzar en condiciones. Entonces, pequeña cantidad de comida es un tentempié, es un piquislavi, es algo, incluso hasta, por ejemplo, agua con sal, agua de mar, diluida con 3 partes de agua dulce, también podría ser un interesante tentempié, sobre todo cuando queremos depurar o queremos adelgazar. Bueno, espero que te haya ayudado esta información y seguimos hablando y seguimos viéndonos. Hasta pronto.